Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos se acercan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web historiaconsentido.com y de la página y red de podcast SM. Esto es Historia con Sentido, yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos saludar y contaros algo de la historia. Hoy el tema propuesto es Entre las dos pupilas. Sorprendente título. Hoy vamos a acercarnos a la construcción y al castillo de Moclín, que lo vimos y lo entendimos un poquito cuando os hablé de la primera línea de la defensa. Cuando empezamos a hablar sobre estos castillos, y quiero especificar también un poco en este, para que entendáis cómo era un castillo nazarí. Un castillo nazarí que llega prácticamente hasta el final del reino, hasta 1486, y cómo estaba metido en una historia y en una geografía absolutamente impresionante. Como os contaba, uno de los castillos más excepcionales del reino nazarí de Granada es el de Moclín, y la villa donde se encuentra conserva en parte el nombre primitivo de la fortaleza. La fortaleza se llamaba Hins al-Moclín, que significa fortaleza de las dos pupilas. Por eso intitulo este podcast como Entre las dos pupilas. Su nombre responde a la realidad, porque es una obra defensiva que imperturbable, podríamos decir, vigila a cuantos hacia sus murallas levantan la vista. El castillo de Moclín se levanta sobre un espolón rocoso situado a 1117 metros sobre el nivel del mar, abriéndose entre las tierras de Tózar y de Moclín y poniendo en comunicación un angosto valle del surco intrabético con el valle del Guadalquivir. Desde sus alturas se divisan las tierras de Alcalá, la ciudad de Granada y, sobre todo, impresionante todo lo que era la Vega de Granada. El castillo de Moclín es sin duda una de las mejores obras defensivas de su época y el único que ha conservado la línea de defensa completa. La estructura estaba formada por dos recintos amurallados, el bajo o primero donde se asentaba la población, formado por 10 torres, 4 de planta rectangular y 6 semicirculares, y el segundo, que era el recinto militar o alcazaba, con 13 torreones, de las cuales 8 eran cuadrangulares y 5 torres semicirculares. La muralla estaba construida de mampostería enripiada. ¿Qué es esto de enripiado? Que consiste en organizar un muro con mortero y con piedras de irregular tamaño. Lo mismo te valen piedras grandes que piedras pequeñas, con tal de ir levantando en la altura. Y dejaban para el exterior una cara más o menos lisa o pulida, que en las esquinas de las torres contaba con esquineras o remates ya en piedra labrada. De los dos recintos descritos, el de la alcazaba en su parte norte posee una mayor envergadura, pues era la parte que enfrentaba, por así decirlo, o que se enfrentaba, por así decirlo, a las tierras cristianas ya de Alcalá la Real. Tiene forma alargada, todo el frente sur posee una antemuralla que presenta varios quiebros, y 3 de las torres que dan paso al este lo hacen para que sirvan de acceso al recinto. En el interior de los recintos existieron casas y habitaciones hoy no conservadas, y la red defensiva del castillo se completaba con una serie de torres ópticas que controlaban los accesos a la villa fortaleza. Ya os expliqué en el otro podcast que tenían como unos grandes espejos que se comunicaban con el espejo, rebotaban el sol, lo giraban hacia la otra torre y con eso les hacían señales, y por la noche
lo hacían con hogueras, con fuego, y estas se llamaban torres ópticas o también torres atalayas. Las torres ópticas que todavía quedan son la torre atalaya de Minguandrés, la torre atalaya de la Porqueriza, la torre atalaya de la Mesa, la torre atalaya de la Solana y la torre atalaya de la Gallina. En la parte alta del castillo destaca también un aljibe de grandes dimensiones y de capital importancia en caso de asedio. Está situado en la parte occidental del castillo, es de forma ovalada y una parte del mismo sobresale del nivel natural del terreno y fue construido para abastecimiento del castillo y de la ciudad y tiene una capacidad de 506 metros cúbicos y es una de las pocas cisternas hispanas con bóveda de medio cañón hecha del mismo hormigón que los muros que tienen y que tiene un grosor de casi 2 metros. Parece una especie de búnker cuando te acercas ahí a la puerta. La planta es rectangular y mide 6,8 por 3,8 y está apoyando sobre uno de los muros, formando posiblemente parte baja de un posible torreón. También existe un segundo aljibe, más pequeño y peor conservado, sin techar, pero que se aprecia la estructura y es bastante más pequeño. Conserva asimismo una torre homenaje consolidada y restaurada en la actualidad para que nos hagamos una idea de cómo era el aspecto guerrero que tenía el castillo. En la parte alta podemos también observar cómo la misma roca de la cima servía de integración natural de la muralla, adaptándose a esta a modo de cremallera por lo sinuoso del terreno. La parte baja del castillo se une con la villa y era donde se encontraban las leñeras, los graneros, los almacenes y la antigua mezquita, hoy Iglesia de la Encarnación, donde se encuentra el hombre del paño, del que ya os contaré su leyenda. En el ángulo suroeste hay una gran torre cuadrada con almenas y matacán para la defensa de la puerta y dispone de 3 plantas de alzada sobre la rasante, sobre la base, situándose en la planta baja, la entrada del recinto, en una forma de codo para una mejor defensa del cuerpo de guardia, y se accede desde la parte exterior por un arco sobre el que aparece la banda nazarí y la llave de Fátima. De ahí se accede a un primer piso y luego a otro segundo piso, que es ya la parte de las almenas que se comunica por el adarve de la muralla. El adarve ya sabéis que es la balconada que va comunicando todo el recorrido de la muralla. Pero sobre todo el castillo es historia, tanto del reino nazarí como después de sus conquistadores, los reyes católicos. Moclín jugó un papel importante tras el Pacto de Jaén, que fue firmado en 1246 entre el rey de Castilla, Fernando III, que vivió entre 1201 y 1252, y el primer rey nazarí de Granada, Mohamed I, conocido como Ibn el-Amar, o Al-Amar, como le llamaban los cristianos, que vivió en 1149 hasta 1273. Le llamaban Al-Amar, dicen que por su barba pelirroja, y este pacto de Jaén es donde ya se fijaba la frontera entre ambos reinos. El pacto fue consecuencia de la campaña militar del rey castellano iniciada en el año 1245 tras atacar las localidades de Alcalá la Real, Jaén e Illora, Alcalá la Real, que está en Jaén, e Illora, que está en Granada. Y su consejo decidió atacar la ciudad de Jaén, que había quedado aislada tras conquistar los cristianos las 3 vías de acceso a Granada, que era el Camino Viejo, que iba por Otiñar, Jaén, fortaleza conquistada ya por los castellanos, y el río Valdearazo, el Camino Nuevo de Pegalajar, provincia de Jaén, en el que había sido tomado el castillo de la Guardia, en las proximidades ya de Jaén, y el Camino de Alcalá, que quedó interrumpido con la toma de Martos. El asedio de Jaén se prolongó por 8 meses y la situación llegó a ser desesperada, y a la vista que no podía hacer nada para salvar la ciudad, Al-Amar se presentó ante Fernando III, se declaró su vasallo y le entregó la ciudad mediante dicho pacto. La línea, tras el pacto de Jaén, permaneció casi estable
hasta la culminación de la Guerra de Granada, con la sola variación de las conquistas de Alcaudete y de Alcalá la Real en 1340, que retrasó el límite hasta las villas fortificadas de Moclín, Illora y Montefrío, ya muy próximos los tres enclaves a la Vega de Granada, y de los cuales de esa línea fue de la que os hablé el otro día. En 1280 tuvo lugar, el 23 de junio, la batalla de Moclín. En esa fecha se enfrentaron las tropas de la Corona de Castilla, compuesta principalmente por miembros de la Orden de Santiago, dirigidos por Gonzalo Ruiz de Girón, maestre de dicha orden, que fallece en el desastre para las tropas cristianas, y las tropas musulmanas ya las encabeza Mohamed II de Granada, que vive entre 1235 y 1302. En junio de 1280, el infante Sancho de Castilla, que vive entre 1258 y 1295, se dirigió a talar y a devastar la Vega de Granada, acompañado entre otros por Gonzalo Ruiz de Girón. El infante Sancho de Castilla permaneció en Alcalá la Real esperando la llegada de algunos contingentes que debían participar en la operación, que partiese junto con sus mesnadas para proteger a las tropas que reunían víveres para las huestes cristianas. Mientras, el maestre avanzó y se aproximó arrasando la Vega y sus cosechas. Y cuando las huestes santiaguistas volvían de la operación del castillo, fueron atacadas por las tropas musulmanas del rey de Granada, que le habían preparado una emboscada en las cercanías de Moclín. Las fuerzas musulmanas aparentaron huir y en su huida atrajeron a las tropas del maestre Santiago, a Fernán Enríquez y a Gil Gómez de Villalobos, abad de Valladolid, que estos también, los abades dirigiendo tropas, ya les valía un poco, hasta el paraje que habían preparado para la emboscada. Los cristianos persiguieron a los musulmanes, que aparentaban huir, pero los musulmanes se dieron la vuelta y, descendiendo del castillo de Moclín, derrotaron y casi exterminaron a los cristianos. En dicho desastre perdieron la vida más de 2.800 hombres entre caballeros y peones, siendo la mayoría miembros de la Orden de Santiago. Cuando el infante Sancho se enteró del desastre, permaneció en la fortaleza de Alcalá la Real, ya que si hubiese abandonado sus murallas, sus soldados hubiesen sido diezmados por los musulmanes. El maestre Gonzalo Ruiz de Girón falleció varios días después por las heridas recibidas en Moclín y fue sepultado en la villa jienense de Alcaudete. Y ante tal infortunio, Alfonso X refundó la Orden de Santiago, fusionándola con la Orden de Santa María. La venganza que Sancho hizo fue talar e incendiar la Vega granadina, y mientras tanto las pupilas de Moclín seguían vigilando y protegiendo al reino nazarí de Granada. En 1319 tuvo lugar cerca de Moclín el desastre de la Vega de Granada, también conocida como la Batalla de Elvira o la Batalla de la Sierra de Elvira, combate que se libró el 25 de junio de 1319 en la actual localidad granadina de Pinos Puente, que ya está cerca de Granada, entre las fuerzas de la Corona de Castilla, a las que se sumaron cruzados europeos, y las tropas del reino nazarí de Granada, que resultarían victoriosas. Y en el control de la zona de Nazarí, desde la fortaleza de Moclín, ese control fue absolutamente decisivo. En el año 1331, Alfonso XI, que vivió entre 1311 y 1350, y Mohamed IV, que vivió entre 1315 y 1333, firmaron una tregua fronteriza. Pero los castellanos incumplieron una vez más lo pactado, como lo demuestran los hostigamientos que realizaron en los alrededores del castillo. Moclín fue una posición de primer orden en el sistema defensivo musulmán, como os cuento, sobre todo cuando se producen las conquistas castellanas de Alcaudete en 1340, de Alcalá la Real y del castillo de Locubín en 1341. Y en el año 1340 Alfonso XI organizó un intento de asalto a Alcalá la Real, y su contrincante fue Yusuf de Granada, Yusuf I de Granada, que vivió entre 1318 y 1354 y que eligió Moclín para defender y apoyar, organizando desde allí la campaña musulmana.
Tras la conquista cristiana de Alcalá en 1341, los castellanos escoltaron hasta Moclín a los yasifíes y los liberaron allí. Entre los años 1341 y 1454, las escaramuzas se producen en ambos sentidos y no cesaron, aunque no condujeron a ningún resultado definitivo. En el periodo en que Moclín fue frontera también existieron momentos de pacificación y entendimiento, y se desarrolló en el vecino y pequeño pueblo Puerto Lope intercambios comerciales entre ambas culturas, si bien no se podía comerciar en su mercado armas, caballos, trigo y plata. Finalmente, los reyes católicos, en su lucha total contra Granada, vieron necesaria la toma del lugar, llave y escudo de Granada, y en septiembre de 1485 el segundo conde de Cabra, Diego Fernández de Córdoba y Carrillo de Albornoz, que vivió entre 1438 y 1487, dirigió una hueste de 100 caballeros y 3.000 peones contra la ciudad. Mientras tanto, el rey de Granada, el zagal, enterado de sus planes, apostó en la fortaleza 1.000 jinetes y más de 3.000 infantes. Y el resultado fue un estruendoso fracaso de las tropas castellanas en los conocidos como Campos de la Matanza. Voy a unir ahora un poco de leyenda a la historia. Entre los 3.000 peones que reclutó el segundo conde de Cabra para asaltar el castillo de Moclín del año 1484 se encontraba Andrés, se encontraba en el pueblo de Alcalá la Real. Y cuando en 1485 la expedición estaba a punto de entrar en combate, María, que era la enamorada de Andrés, le pidió que se mantuviera vivo y volviera sano y salvo para encontrarse con ella. Andrés le dijo, María, en el pabellón real hay un estandarte con un lienzo de Jesús Nazareno del que dicen los soldados que es milagroso. Era también sería conocido como el hombre del paño. Yo he rezado esta mañana para que nos dé suerte en la batalla. No dejes de encomendarte en él, presiento que velará por nosotros. Mientras tanto, el zagal, el sultán de Granada, astuto él, organizó la emboscada de los cristianos, y las crónicas musulmanas relatan que la matanza que produjo a los cristianos fue horrorosa, hasta el punto que el arroyo que atraviesa aquellos campos en lugar de agua llevaba sangre. El mismo conde, herido por tiro de espingarda, huyó y se refugió con sus diezmadas tropas en Alcalá. María buscó entre los que volvieron sin encontrar a su amado, y entonces, enloquecida, se dirigió a los campos de la matanza temiendo lo peor. Allí le comentaron que el zagal, después de la batalla, se llevó a muchos prisioneros a las mazmorras de la fortaleza de Moclín. La esperanza de que hubiera sobrevivido animó a María, pero no era lo mismo muerto que prisionero. Desde ese momento no faltó un solo día a rezarle al estandarte de Jesús Nazareno. Así, un día que estaba orando ante el cuadro y sin que se diera cuenta, una mano se posó en su hombro y una mujer le dijo: «Te he observado que en estas últimas semanas no has faltado a tu cita diaria con el Nazareno. ¿Qué pena o promesa es la tuya?». Al mirar a quien preguntaba, vio con asombro que su interlocutora era la reina Isabel de Castilla. María contó a la reina su desdicha y ella decidió ayudarla. Con la mediación de unos monjes que se dedicaban a la redención de cautivos, la reina supo que Andrés estaba por lo menos vivo. Lo malo era que el zagal no pensaba liberar a ningún prisionero. Un año después, Moclín fue rendido a los cristianos y la alegría llegó al corazón de María. Por fin sería rescatado su amado. Todo estaba preparado para la entrada triunfal en la villa cuando llegó la noticia terrible de que los prisioneros habían sido ejecutados. El cielo se le cayó encima a María y las piernas le temblaron hasta caer de rodillas. En ese mismo momento, el hombre del paño, el Nazareno, portado por los soldados, pasó junto a ella. El Nazareno estaba intentando levantarse apoyando una mano sobre el tronco mocho de un árbol con el peso de la cruz a la espalda, una cuerda atada al cuello y la mirada firme pero acogedora. Entonces comprendió que tenía que seguirlo hasta el final. Al entrar en la villa cantando el Te Deum, una voz de ultratumba le sorprendió, escuchando un eco que provenía del subsuelo de la fortaleza
y el que repetía el mismo canto litúrgico desde el interior. Y al desenterrar las mazmorras encontraron a Andrés y a otros prisioneros que no habían sido degollados porque de un tiro de lombarda la muralla en esa parte se derrumbó sobre la entrada de las cárceles. Ese mismo día se consagró como iglesia la mezquita y, apadrinados por los reyes de Castilla y Aragón, Fray Hernando de Talavera los unió en matrimonio y el estandarte del Nazareno se quedó para siempre en la villa de Moclín. Volvemos a la historia, que esto ya sabéis que es leyenda. En julio de 1486 se tomó la decisión final de tomar Moclín, para forzar con ello el hundimiento de la última línea de la defensa nazarí. Isabel y Fernando acompañaron a las tropas para infundir moral, sobre todo después del desastre del segundo conde de Cabra acontecida el año anterior. El día 23 se inició el asedio y fue el uso de la artillería pesada, en concreto de las bombardas o lombardas, lo que forzó la rendición tras 3 jornadas de continuo bombardeo de proyectiles, impactando uno de ellos en el Polvorín, destrozando las reservas de pólvora musulmanas y abriendo una amplia brecha en las murallas. Los artilleros asentaron las lombardas en 3 enclaves estratégicos, desde donde bombardeaban continuamente. Las bombardas lanzaban 3 tipos de proyectiles: bolas de mármol, bolas de hierro y cargas explosivas de algo parecido a lo que son los fuegos artificiales nuestros. Estaban formadas las bombardas por 2 partes. La parte anterior se encontraba la caña y la parte posterior la recámara, y en la recámara se colocaba la pólvora que explotaba lanzando con fuerza el proyectil. Tras la toma del castillo de Moclín, los reyes católicos se instalaron en el inmejorable y mejor defendido imposible enclave para ultimar la conquista de los territorios y, en definitiva, de entrar en Granada en 1492. Desde entonces, Moclín fue una de las 7 villas obligadas al mantenimiento de Granada, y con la expulsión de los moriscos de Granada, primero en 1567 y al final en 1609, Moclín se repobló con población de Asturias y de Galicia esencialmente. En cuanto a la devoción del hombre del paño, aún hoy se mantiene en la romería que se hace cada 5 de octubre, y su nombre se piensa, por una parte, que es por el Nazareno, que era un hombre pintado en un lienzo, y por un supuesto milagro a un sacristán de la Iglesia de la Encarnación que, teniendo cataratas conocidas como la enfermedad del paño, porque se desempañaba la vista, fue sanado por la mediación del cuadro. Y a partir de entonces fue cuando se popularizó la devoción con enfermos de todo tipo, con petición de remedio para sus males, y pronto se divulgó entre los peregrinos que el Cristo poseía determinadas propiedades contra la esterilidad femenina, y fue en ella donde Federico García Lorca se inspiró para la célebre obra de teatro Yerma. Ya veis, hemos empezado viendo una fortaleza que nos miraba desde las 2 pupilas y hemos acabado de una de las obras más bonitas de Federico García Lorca. Esto es Granada, esto es la historia, esto es recordar esos enclaves en los cuales tanto sufrimiento hubo, tanta guerra hubo, unas guerras por los reyes, otras guerras por la religión, un enclave que nos mira desde su altura, un enclave que nos recuerda que nuestra historia es una historia formada por una mezcla de culturas. Unas aportaron lo mejor, las otras aportaron también lo mejor. Seguramente que habría muchos momentos y muchas cuestiones que fueron negativas para unos y para otros, pero con esa historia se ha tejido lo que es nuestra vida, nuestra manera de entender, nuestra manera de comprender y también creo que nuestra manera de aceptar muchas veces muchas cosas. Esto es Historia con Sentido. Hoy hemos estado en el castillo de Moclín y hoy nos han contemplado las 2 pupilas mientras lo recorríamos.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.